La diplomacia ha colapsado. A las 10 a.m., hora del este, el lunes, Estados Unidos impondrá un bloqueo naval a Irán. Una escalada extraordinaria en un conflicto que ya está en llamas. ¿Esto hará caer al régimen en Teherán o reavivará una guerra total que nadie puede controlar? Bienvenidos de nuevo a todos al Quad. Y aquí está el presidente Trump dejando muy claro lo que va a suceder hoy, lunes. Miren esto. Mañana a las 10 en punto vamos a implementar un bloqueo. Eso será mañana a las 10 en punto. Otras naciones están trabajando para que Irán no pueda vender petróleo. Y eso sería muy efectivo. Así que ahí lo tienen. Y aquí para analizar todo esto y más, mi maravilloso panel. Emily Schrader, quien es activista de derechos humanos y periodista, Shoshana Kitts-Jaskol, la fundadora de Comat Nashim, elevando las voces no escuchadas de las ortodoxas. Y de regreso por demanda popular, Ruthie Bloom, editora senior aquí en JNS. Y ahora vemos lo que le estábamos diciendo a Trump. Sabíamos, porque lo hemos hablado muchas veces, que el régimen islámico no está interesado en deshacerse de sus misiles balísticos ni de su programa nuclear. Porque, como decías antes, Ruthie, si mi abuela tuviera ruedas, sería una bicicleta. No puedes negociar con personas cuya misma razón de ser, cuya razón de existir es la naturaleza terrorista y genocida de los islamistas en Teherán. Y ahora estamos en una situación en la que se les dio un pequeño respiro. Y tengo que decir que todavía creo que este respiro fue una buena pausa estratégica. Y te diré por qué, y luego puedes discutir conmigo. Entonces, primero que nada, los mercados se calmaron en el momento en que se anunció. Y creo que Trump quizá quería dar un pequeño alivio económico. Creo que mostrarle al mundo quiénes son estas personas, una vez más, en otras palabras, demos una oportunidad a las negociaciones. Somos personas razonables. Y luego, la cereza del pastel, enviar a J.D. Vance, quien creemos o se cree que es el tipo antiguerra, enviarlo con estos terroristas genocidas para ver si puede negociar, yendo y viniendo. No, estas personas no están interesadas. Desde el primer momento en que llegamos, dijeron que no renunciarían a su programa nuclear. Y por todas esas razones, creo que esta pausa tal vez fue algo bueno, pero tal vez tú pienses lo contrario, Emily. Quiero decir, creo que hay pros y contras en ambas cosas. No voy a decir definitivamente que fue bueno o malo. Creo que hay cosas buenas y malas, sin importar lo que él haya hecho. Creo que ahora mismo vamos en la dirección correcta, bloqueando el estrecho de Hormuz. Creo que es una jugada genial. De hecho, y creo que hablaremos más sobre por qué. Pero en cuanto al alto al fuego, también estoy de acuerdo contigo. Creo que fue una gran estrategia poner a JD ahí porque le da legitimidad a la afirmación de que la República Islámica no está interesada en llegar a un acuerdo ni en ceder en los temas centrales de esta guerra desde el principio. El uranio altamente enriquecido, lo que ellos llaman el derecho a enriquecer uranio. Todos estos temas son cosas que quizás algunos de los escépticos de Trump, incluso de la derecha, no habrían creído si hubieran venido del grupo de Rubio dentro de la administración de Trump. Pero cuando es J.D. Vance quien lo dice como, escuchen chicos, esta es la situación, suena un poco diferente y creo que eso augura bien para el futuro y creo que al final veremos un regreso a algún tipo de conflicto militar. Pero ¿cómo será eso en este momento? Todavía no lo sabemos. Pero sí creo que definitivamente hay algunos aspectos positivos que están surgiendo de esto. o sea, como dije, realmente creo que quizás era lo que se necesitaba para bajar un poco la presión. Ya sabes, así es como me siento. Solo diré una cosa más sobre el lado negativo, y es que creo que es muy peligroso como el presidente Trump estaba hablando de que hemos logrado un cambio de régimen antes de las negociaciones. Otra cosa que está ocurriendo en medio de este alto al fuego y que la comunidad internacional está ignorando son las ejecuciones. Siguen ocurriendo, están aumentando. El primer trimestre de este año tuvo un número récord de ejecuciones para este periodo. Eso significa ejecuciones formales, no masacres en las calles que también hicieron. ¿Ha ocurrido o no una guerra total con toda esta violencia y corrupción? En mi opinión, durante la época de nuestros juicios en el sur, deberían haberse emitido muchas más sentencias, tanto en relación con la confiscación de bienes como con la emisión de sentencias de muerte. Realmente difundan esto. Siempre que se pueda dictar sentencia, su orden ni siquiera es necesaria. La ley ha permitido que esto se haga.
Eso tampoco necesita ser difundido, eso realmente no necesita ser difundido. No tienes que hacer declaraciones tan generales para tener conversaciones diplomáticas. No necesitas elogiarlos. Como si las personas que dirigen el país fueran realmente diferentes porque Calibaf no lo es. Te lo aseguro. Sí, son las mismas personas. Es lo mismo. La misma ideología. Y eso en realidad es muy desmoralizante para el pueblo iraní, que al final del día son ellos quienes van a marcar la diferencia para un nuevo régimen real en el país. Así que él no necesita decir eso. A veces no es, ya sabes, la mejor idea publicar todo en Truth Social, pero como dije, hay cosas positivas en esta situación. Por eso amamos a Trump. Y en última instancia, creo que lo que la gente no parece entender es que los conflictos pueden verse de maneras muy diferentes. Entonces tienes la parte que son los ataques militares, pero luego puede pasar que el conflicto continúe en otra fase. Escuchemos lo que realmente piensan los iraníes sobre este alto al fuego que acaba de terminar. Cuando llegó el alto al fuego, yo diría que al menos el 80% de los iraníes estaban muy enojados. Han estado muy decepcionados porque lo que queremos es que la guerra continúe y deshacernos de este régimen canceroso. Y cuando llegó el alto al fuego, hubo cierta decepción. El alto al fuego nos dice que la Guardia Revolucionaria Islámica ya se está derrumbando y que ya hay una brecha dentro de sus sistemas, porque se han dividido dentro del país, dentro de los regímenes, entre los grupos que quieren altos al fuego y el grupo que quiere cesar los altos al fuego. Tienen mucha confianza en el presidente Trump, que él sabe lo que está haciendo y sabe que este régimen es canceroso y que si no eliminas el cáncer, regresará. Shoshana, ¿por qué la gente en Occidente no está escuchando realmente a los iraníes que les están diciendo que no queremos que la guerra se detenga? Todas esas protestas estúpidas contra la guerra también en Tel Aviv. No les importa, no les importa, no les importa. No les importa el pueblo iraní, no les importa, odian a Trump, odian a Bibb, odian a Occidente, se odian a sí mismos. Cierto. Se odian a sí mismos, odian lo que representa Estados Unidos, odian lo que representa Gran Bretaña. Digo, mira a la gente que han elegido. Y en lugares más pequeños no les importan los iraníes. Es muy, muy sencillo. Todo gira en torno a cómo yo veo el mundo. Se trata de lo que yo pienso y cualquier cosa que esté en contra de Israel, cualquier cosa que esté en contra de Trump, yo voy a estar a favor de eso. Así que siempre puedes predecir lo que van a pensar. En cuanto ves quién está a favor de algo, sabes que ellos van a estar en contra. No defienden nada. O si Israel de alguna manera apoya algo, entonces ellos tienen que estar en contra. Ruthie, eres una periodista experimentada. Esta semana vimos a Thomas Friedman en una entrevista en CNN, básicamente diciendo que sí, el régimen debería caer, son lo peor del mundo. Pero si eso significa que le damos el crédito a Trump y a Bibi, entonces eso es lo que me está destrozando. Sí, me encuentro, Michael, en una situación donde realmente quiero ver a Irán derrotado militarmente, porque este régimen es terrible para su gente en la región. Y nada mejoraría más la región que reemplazar este régimen por uno en Irán que estuviera enfocado en permitir que su gente alcance su máximo potencial e integrarse pacíficamente con otros países. Y dejar de ocupar Líbano, Siria, Irak y Yemen. Así que yo estoy totalmente a favor de eso. El problema es que realmente no quiero ver a Bibi Netanyahu ni a Donald Trump fortalecidos políticamente por esta guerra porque son dos personas terribles. Bueno, no es sorprendente en lo más mínimo. Quiero decir, cualquiera que haya estado prestando atención a esa criatura vil durante años y años en el New York Times, no te hagas ilusiones, no es sorprendente. Sin embargo, lo que me molesta no es eso. Está bien, Tom Friedman, el New York Times, ya sabes, ni para envolver pescado sirve. Pero lo que me molesta es que hay israelíes que hablan así. Sí. Y los israelíes somos, es cierto ahora, no estamos sufriendo como el pueblo iraní. Y creo que necesitamos enfatizar eso una y otra vez, porque en toda esta discusión sobre si la guerra continúa, las armas nucleares y el alto al fuego, de alguna manera la mención del pueblo iraní quedó de lado. Y espero que sea intencional, de lo cual hablaremos en un minuto, que es posible que estén ocurriendo cosas detrás de escena que no conocemos. Eso espero. Así que la idea de que dejemos de hablar de ellos por un momento, pero no me sorprende lo del New York Times. Tal vez no me sorprende la izquierda israelí, pero creo que es realmente impactante que los israelíes, que saben que estamos muy cerca del yihadismo, también pasamos las últimas semanas en refugios antiaéreos, sabemos con qué estamos lidiando. Y que cualquier intelectual israelí se atreva a estar de acuerdo con esa postura. Simplemente creo que es inmoral, impactante.
Me sorprende que algún editor permita que eso aparezca en las páginas de un periódico israelí. Bueno, aparte de Al Jazeera Haaretz, por supuesto, ellos están ahí solo para eso. Pero, ¿sabes? Lo interesante es lo que va a pasar ahora con todo este asunto de Hormuz, porque eso es como otra etapa de la guerra. Y toda la idea de que el régimen islámico pueda tomar como rehén el estrecho de Hormuz y asfixiarnos mediante ese cuello de botella. Leí una opinión realmente interesante esta mañana de un tipo llamado Avi Avidan en X, que habla sobre el hecho de que lo que ha hecho la Guardia Revolucionaria Islámica, y esto es una buena noticia, ojalá para nosotros y para el mundo libre, es que han hecho que el estrecho de Hormuz sea algo que ahora va a ser irrelevante. Han firmado su propia sentencia de muerte en el sentido de que los sauditas están buscando rutas alternativas. Los Emiratos Árabes Unidos ya están usando rutas alternativas a través de Fujairah. Estados Unidos está exportando petróleo. Y lo que básicamente están haciendo es reemplazar el valor estratégico del estrecho de Hormuz, lo que significa que están firmando su propia sentencia de muerte al usarlo como ese punto de estrangulamiento. ¿Estarías de acuerdo con Avi? Quiero decir, sí, en su mayor parte creo que es una evaluación justa de lo que parece, al menos por ahora, lo que parece que va a suceder. No les corresponde controlarlo, no les pertenece para usarlo como una herramienta de negociación o para chantajear a la economía internacional. Esto ha durado demasiado tiempo. Estoy furiosa con la respuesta de Europa y la falta de vigilancia que actúa desproporcionadamente en su propio interés, no en el de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Estados Unidos no necesita el estrecho de Hormuz. Son Europa u otras naciones quienes lo necesitan. Es Europa y el Oriente, que básicamente es China, que ahora está encontrando sus propias formas alternativas de conseguir petróleo. Y tal vez esto es lo que deberían hacer los sauditas. A estas alturas, los sauditas deberían decirle a China, si dejas de proporcionar misiles o capacidad misilística a Irán, eso es todo. Se acabó, terminamos nuestra relación. ¿Sabes a lo que me refiero? Esto es algo que ves mucho en los monopolios. Ya sabes, obviamente en el trabajo que hago es un monopolio religioso. Tenemos monopolios religiosos en la ortodoxia. Y en el momento en que alguien empieza a asfixiar a la gente empieza a buscar medios alternativos, empiezan a comprar viviendas. Así que es casi como algo bueno. Sí. Mientras peor se ponen, más gente se da cuenta. Espera un minuto, ellos tienen el control sobre mí. No tengo mis propias opciones y ahora vamos a construir alternativas. Y esas alternativas son automáticamente mejores, más flexibles y más variadas. El régimen iraní, tenemos que dejar de decir los iraníes. Absolutamente. La gente sigue usando ese término incorrecto diciendo, ya sabes, los iraníes esto, aprendí la lección, hay que hablar del régimen. Así que el régimen se disparó en el pie. Gracias a Dios, sí. También creo que es importante recalcar que no es solo el estrecho de Hormuz. Todos los puertos, cualquier puerto de Irán que reciba petróleo está siendo cerrado. Ese es el bloqueo naval. No solo estamos cerrando el estrecho de Hormuz, no estamos permitiendo que nada llegue a Irán a través de sus puertos. Solo quiero agregar algunas notas de otro analista que leí esta mañana, Niyad Maleki, quien trabaja con la Fundación para la Defensa de las Democracias, pero él lo desglosó en cifras. Él estuvo involucrado previamente en el área financiera, así que son datos muy interesantes los que tiene. Tal vez incluso podamos incluir el enlace a esto, pero él estima que lo que estamos viendo con el bloqueo sería aproximadamente 13,000 millones de dólares de pérdida para la República Islámica por mes. Además de eso, y esta es la parte que de hecho me pareció más interesante, que es que si algunos de estos lugares no se usan, si este bloqueo continúa con el petróleo, en realidad van a cerrar. Porque cuando esos pozos de petróleo maduro se desbordan, el agua del fondo entra rápidamente. Y él explica todo sobre cómo funciona. Básicamente, podría destruir permanentemente lo que él estima que son entre 300,000 y 500,000 barriles diarios de capacidad de producción, lo que equivale aproximadamente a hasta 50,000 millones en ingresos por año que se perderían para siempre. Así que, y se estima que eso suceda después de 13 días de este bloqueo. Así que el régimen está en una posición realmente mala, no solo en términos temporales o a corto plazo, sino también a largo plazo. Mientras más tiempo dure esto, más daño va a causar en realidad. Bueno, honestamente sí creo que ahora es una cuestión de si va a pasar y no de cuándo, lo cual es una posición increíble después de años de estar luchando contra sus grupos proxy porque sus grupos proxy nos han estado atacando. Y yo creo que la gente solo tiene que ser un poco paciente, tener un poco de fortaleza y decir que ellos están en sus últimos momentos. Así es como se ve un animal herido y peligroso. Y tenemos que mantenernos fuertes. Y la verdad es que estoy bastante impresionada con Trump. Sé que ya sabes, cuando digo cosas así, recibo mucho amor y también mucho odio.
Pero sí creo que ese hombre es un buen estratega y no se le da suficiente crédito por el hecho de que sabía que esto iba a pasar. Lo intentó. Logró el cese al fuego. Sabía que esto iba a pasar. Veamos qué pasa en el estrecho de Hormuz. Hablemos un segundo sobre el peor escenario posible. ¿Vamos a ver barcos bombardeándose entre sí esta tarde? Es totalmente posible. Es posible, pero por cierto, tú llamas a eso el peor escenario posible. No lo es. Yo diría que el peor escenario posible es ¿Sí? la administración de Trump aceptando algún trato basura que no significa nada y fantaseando con que realmente van a entregar Chinush. Finalmente aceptaron, así que vamos a descongelar activos. Ese es el peor escenario. El peor escenario es que salga un trato, cualquier trato. ¿A las 4? Sí, o en cualquier momento en estas próximas 2 semanas. Tener los barcos, no sé, bombardeándose entre sí. Eso puede ser lo que necesitamos para finalmente terminar el trabajo porque Trump dirá que es suficiente. Está bien, si hay minas que explotan, por ejemplo. Y esto pasa mucho con la administración de Trump y con Netanyahu. Decimos, uy, no está pasando, y luego pasa. Así que no me sorprendería si dentro de estas 2 semanas vemos acción militar, lo que sea. Pero no creo que el peor escenario sea la guerra. Creo que el peor escenario es una supuesta paz que no es paz. Sí, sabes, lo más inteligente que he escuchado o leído sobre Trump es que sus seguidores lo toman en serio, pero no literalmente. Claro, claro. Y los que odian a Trump lo toman literalmente y no en serio. Exacto. Y tomar literalmente lo que él escribe, algo que yo no he hecho en mucho tiempo porque sé que tienes que tomarlo en serio. Y ese creo que es el gran problema para personas como yo, tú, nosotros, bueno, tal vez no, pero para el israelí promedio, déjame decir, es que esto se está desarrollando a un nivel muy político y global. Y obviamente hay personas que pueden analizarlo y decir, no lo tomes en serio, pero al mismo tiempo las madres están corriendo con sus hijos a los refugios antiaéreos. Nadie sabe si mañana habrá clases. Esto tiene consecuencias muy reales para la persona en casa. Y no es tan fácil simplemente tener fe en Bibi y Trump. Porque francamente, para ser honesta, sabes, me alegra que sean Trump y Bibi quienes estén luchando contra el régimen en Irán. Pero no son las personas que quiero manejando mis asuntos internos porque son pésimos en eso. Realmente son pésimos en eso. No estoy de acuerdo, no. Espera, me interrumpiste. Perdón, no lo interrumpas. Yo no te interrumpí. Así que solo diré que el individuo israelí es resiliente, pero también sigue librando guerras. Nuestros soldados siguen en Líbano, siguen en Gaza. Sus papás no están en casa. Las madres están cargando con la responsabilidad. Y la idea de que podríamos simplemente esperar y ver que nos vamos a dormir un día y él dice otra cosa en la mañana y es lindo, pero siento que es importante que todos entiendan que hay personas reales, hay quienes están empoderados. No sé si hay personas reales. Pero ¿cuáles son nuestras opciones? No, solo lo pongo sobre la mesa porque creo que así es. Vas a tener a 2 personas que necesitan estar dirigiendo esta guerra, para ser honesta. Y sigo estando de acuerdo con eso. Y sí, estoy de acuerdo con eso. Ahora que mencionaste Líbano, quiero hacer un pequeño desvío hacia Líbano, porque tenemos algo que podría ser absolutamente histórico sucediendo mañana, martes, y es que la embajadora de Israel en Washington y la embajadora de Líbano en Washington se van a reunir bajo los auspicios de la administración estadounidense para ver si hay una manera de que podamos tener paz con Líbano. ¿Podría suceder esto? Quiero decir, creo que definitivamente es posible que suceda. No veo ninguna razón por la que no. La situación actual es que Israel y Líbano están del mismo lado contra Hezbollah, que está ocupando Líbano y que en realidad es la República Islámica de Irán. Sí, hablemos de la ocupación ilegal. Exactamente. Así que estamos del mismo lado. Nuestros intereses sí coinciden. Todos quieren ver a Hezbollah desarmado, excepto Hezbollah y la República Islámica. Así que esa es la situación en la que estamos hoy. Creo que la oportunidad es mejor que nunca para algún tipo de acuerdo entre Líbano e Israel. Creo que si logramos eso y podemos trabajar juntas para erradicar a Hezbollah y desarmarlos, vamos a ver una relación completamente nueva entre Israel y los libaneses. Es una locura, pero vemos a más libaneses que nunca hablando, primero, a favor de eso. Pero también no ven a Israel como el problema aquí.
están señalando a Hezbollah. Y es curioso porque desde que se anunciaron esas conversaciones, Hezbollah está tratando de intimidar a los libaneses para que las cancelen, actuando como si fueran los defensores del Líbano, cuando en realidad han llevado al Líbano a la guerra durante décadas. Absolutamente. Y, ¿sabes? La mayor crítica que hemos recibido ahora sobre lo que está pasando en el Líbano es algo que tuvimos que hacer porque estábamos siendo atacados. Se unieron a la guerra con Irán contra la República Islámica. No debieron haberse involucrado, se involucraron. Y este era nuestro momento para deshacernos, básicamente, del régimen islámico en nuestra frontera norte, porque eso es exactamente lo que son. Pero me parece muy curioso que las mismas personas que dicen detengan la guerra ahora estén diciendo no a la paz. Esos mismos idiotas útiles que dicen detengan la guerra con Irán están diciendo no a la paz entre Israel y Líbano, lo que solo te dice quiénes son. Y lo más loco de todo es que podríamos tener a Siria y Líbano, el gobierno, lo que quede de él, e Israel luchando juntos contra Hezbollah en estos tiempos proféticos, Rusia. Bueno, creo que lo más sorprendente es sobre el Líbano, porque soy muy escéptica al respecto solo por lo que hemos visto, ¿de acuerdo? Y por cierto, y le pido disculpas a Shoshana por interrumpirla en algo que fue tan civilizado, Nunca lo lograríamos. pero es relevante para lo que quiero decir sobre esta fe ciega. No, por supuesto, nunca podemos tener fe ciega en nuestros líderes. Creo que, pero si lo basamos en lo que han hecho, incluso cuando no sabemos en qué andan y luego lo descubrimos, entonces por eso he desarrollado fe en ellos. Y lo mismo pasa con respecto al Líbano. Hezbollah, aparentemente, luchamos nosotros, Israel. Así es. Acabamos de frustrar un gran golpe de Estado en Líbano. Hezbollah estaba a punto de dar un golpe de Estado. Ahora, es cierto, Hezbollah básicamente controla Líbano. Lo ha hecho desde hace mucho tiempo. ¿Cuál habría sido la diferencia, Ruthie, entre dar un golpe de Estado y lo que hacen ahora? Porque creo que habría sido peor, porque entonces habrían tomado el control total de todo el gobierno. Habrían tenido que enfrentarse a las fuerzas libanesas. Ahora, es cierto que ya están en parte del ejército libanés y en parte del gobierno, etcétera, etcétera, pero esto habría sido una toma masiva y lo frustramos de alguna manera que no estoy segura de cuál fue, pero así fue. Bueno, bombardeamos 200 de las bases de Hezbollah. No, sí lo hicimos, pero aparentemente fue algo así, casi tan ingenioso como la operación de los buscapersonas o algo así. Algunos dicen que la superó. Incluso la superó, y no sabemos exactamente qué fue eso. Lo averiguaremos. Pero eso en sí mismo es genial. Ahora, la razón por la que siempre soy escéptica es porque muy a menudo Israel hace algo en ese sentido y luego escuchamos críticas. Por ejemplo, no me sorprendería escuchar críticas del gobierno libanés diciendo, bueno, Israel simplemente mata a demasiada gente. Es como, ¿en serio? ¿Me estás tomando el pelo? Así que estoy esperando a ver. Quiero ver cooperación genuina. Y sí, creo que las conversaciones son una buena idea, no está de más. Pero solo tengamos cuidado. Lo que sé de la gente libanesa, y he conocido a muchos y tengo muchos amigos que he conocido en Dubái, de hecho, muchas personas libanesas se mudaron a Dubái y son muy similares a los israelíes, les encanta la vida, sí, quieren vivir bien, quieren formar una familia. Y todas las diferencias. Una gran parte del país es cristiana. Es un país una historia y una mentalidad muy diferentes a la de algunas de estas personas. Bueno, solían serlo, John, sí. Solían ser en su mayoría cristianos hasta que los expulsaron. ¿No acaba de frustrar Siria un complot de Hezbollah para matar a un rabino en Siria? Ni siquiera sabía eso. Simplemente no lo sabía, no sabía si quedaban judíos en Siria. Creo que hay como 5 o algo así. Pero yo creo que las fuerzas sirias o las fuerzas del régimen, lo que sea, frustraron el complot de Hezbollah para matar a un rabino y empezar. Y todavía están masacrando a drusos y cristianos, así que realmente necesitan cortar el cuerpo. Pero ¿con quién tienes que trabajar ahora? ¿Con quién tienes que trabajar? Es una locura. ¿Con quién tienes que trabajar? Esa es una gran pregunta. ¿Sabes? Todas estas acciones de Israel en Líbano han sido criticadas, incluso por muchos líderes mundiales, especialmente con la discusión del alto al fuego, cuando Irán, la República Islámica, debería decir, trató de insertar el alto al fuego en Líbano en la discusión cuando nunca lo fue. Esto es una operación psicológica completa. Pero la reacción que ves de los líderes mundiales es totalmente vergonzosa, ¿Sabes? porque incluso más que Gaza de cierta manera, y te explicaré por qué, porque la comunidad internacional ya aceptó por consenso que Hezbollah debe ser desarmado y que no pueden operar ni existir al sur del río Litani. Esto ya está establecido. Se votó en las Naciones Unidas, No solo una vez. sino 2 resoluciones, la 1701 y la 1559, ambas dicen eso.
Y aún así, incluso con miles de millones de dólares de la UNIFIL, dólares de los contribuyentes estadounidenses, por cierto, que van a la ONU, no ha sucedido, Hezbollah no ha sido desarmado, se les ha permitido reconstruirse en la frontera sur y lanzar miles de misiles contra civiles israelíes en zonas residenciales. No se ha hecho nada. Así que la comunidad internacional debería agradecerle a Israel por hacer su trabajo por ellos. Creo que deberían enviarle un cheque a Israel. Absolutamente. Disolvamos la UNIFIL, que ahora aparentemente está colaborando con Hezbollah, ayudándolos a esconderse. Y encontraron un montón de armas escondidas bajo sus bases. Son una pérdida de tiempo y realmente son una quinta columna en este proceso de paz. Lo mismo de siempre, qué broma. Y Emmanuel, me rindo antes de empezar. Macron diciendo, diciendo que la única manera de lidiar con esto es negociar un acuerdo con los terroristas. ¿Sabes qué? Emmanuel Macron. Ay, amo tanto a Trump. ¿Viste lo que dijo sobre él? Dijo que su abuso marca una palabra. De todos modos, Emmanuel Macron diciendo que sí, Hezbollah tiene que desarmarse. ¿Y qué vas a hacer al respecto, grandulón? ¿Qué vas a hacer al respecto? Nada. Eso es lo que vas a hacer al respecto. Y por eso tenemos que hacer el trabajo. Pero sobre ese tema, perdón. Hay una cosa más que es realmente importante decir. Una de las razones por las que hablaban tanto de Líbano es por ese ataque del 8 de abril, donde Israel golpeó 100 sitios al mismo tiempo usando 160 municiones, una operación tremenda. La mayoría de ellos eran objetivos estrictamente militares. Algunos eran objetivos de doble uso, lo que significa que Hezbollah los estaba utilizando entre la población civil. Y solo quiero decirlo porque es importante, porque mucha gente está repitiendo esta información incorrecta. Cientos de libaneses han muerto. De hecho, cientos de civiles han muerto. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, literalmente dijo que cientos de civiles han sido asesinados. En este momento, hasta ahora, 254 libaneses han muerto. Esas son las estadísticas del Ministerio de Salud de Líbano, que no desglosa cuántos son combatientes o cuántos son civiles. Y aún así, toda la comunidad internacional, incluidos los líderes mundiales, están tomando esas cifras como si fueran 100% civiles, cuando sabemos con certeza que hasta ahora, y se espera que aumente, al menos 180 de esos 254 han sido confirmados como miembros de Hezbollah, lo que significa que el 70% son combatientes. Así que sí. No queremos ver a ningún inocente libanés muerto. Por eso pedimos evacuaciones. Por eso dimos avisos a todos esos sitios de doble uso, de acuerdo con el derecho internacional. Pero si vemos las estadísticas de este ataque, no hay evidencia que respalde la afirmación de que cientos de libaneses murieron en estos ataques. Esto no es un crimen de guerra. Esto es tomar medidas contra un grupo terrorista que está saboteando todo el estado de Líbano y manteniendo a los libaneses como rehenes. No, pero no son solo civiles, son todos los niños. ¿No escuchaste? Sí, todo. Si los niños todos se están aprovechando de los niños. Si realmente quieren y les importan esos niños, querrían que los terroristas dejaran de controlar sus vidas hipócritas. Bien, sigamos. Solo una cosa rápida. Como sea. Estás trayendo a todos los desgraciados al mismo tiempo. Una cosa buena sobre Macron y sobre Líbano. Una cosa buena. Solían decir, no, una cosa mala, una cosa mala. Lo que solíamos decir y seguimos diciendo es que Beirut solía ser el París del Medio Oriente. Sí. Bueno, Macron ha ayudado a convertir París en el Beirut de Europa. Vaya, Ruthie, no estás equivocada. Y desafortunadamente, Europa está literalmente firmando su propia sentencia de muerte. Así es. Bien. Ahora pasemos a hablar de aún más desgraciados. Nuestro segmento favorito, el desgraciado de la semana. Muy bien, chicas. Incluso necesitaba pasar al siguiente segmento. No, dije. Sí, estamos todas en esto. Estamos muy metidas en esto. Una vez se sugirió que todo el programa debería ser de patanes, y la verdad es que casi lo es. Muy bien, Luti. Empecemos contigo como nuestra copresentadora invitada esta semana. ¿Está bien? Mi patán de la semana y, diría yo, del milenio es Erdogan de Turquía. Y esta semana volvió a aparecer. Siempre está haciendo eso. Diciendo que no solo Israel comete genocidio, Israel es malo. Tenemos que arrestar a los líderes y meter a Netanyahu y a otros líderes israelíes a la cárcel por 5,000 años o lo que sea. Pero él dijo que tal vez tengamos que invadir y usar fuerza militar contra Israel. Oh, él nos va a invadir, sí. Él dijo, vamos a hacer eso como lo hicimos en Libia. Vamos a invadir, ahora solo... Sí, muy bien, ahora. Sí, perfecto.
Hizo un gran trabajo. Y Erdogan, tengo que decir, durante años ha sido mi dolor de cabeza. Solía decir como columnista que él era un blanco fácil porque prácticamente cada semana estaba haciendo o cometiendo algún delito. Habla de crímenes de guerra y todo eso y de las flotillas. Y realmente creo que ya es hora de que Israel corte totalmente todas las relaciones diplomáticas con Turquía. Ya basta. ¿Queda algo, Ruth? Bueno, Oficialmente sí. no tenemos un embajador allá. Ellos no tienen un embajador aquí. Correcto, pero no hemos roto oficialmente las relaciones. Y luego regresamos y tuvimos a Obama haciendo que el primer ministro Netanyahu se disculpara con Erdogan y le diera dinero reparaciones por el Mavi Marmara. Pero en cualquier caso, Turquía es un enemigo del Estado, es un enemigo de Occidente. Básicamente apoya a Irán y alberga a Hamas. Y el punto es que ese tipo está del lado equivocado de la historia y debería ser señalado. ¿Cómo interpretas el hecho de que Irán lo haya atacado? Bueno, ya sabes, estas alianzas siempre son extrañas. Ellos, ya sabes. Cambian de bando. Porque son imperios rivales que compiten por lo que desean. Así es, él quiere ser el próximo imperio otomano, así que hay competencia ahí. Pero cuando se trata de Israel, él está en la misma sintonía que Irán y todos los grupos que actúan en su nombre. Sí, Erdogan definitivamente merece ser el patán de la semana. Gracias, Ruthie. Emily. Mi patán de la semana es Mahmoud Khalil, quien debió haber sido deportado de Estados Unidos hace mucho tiempo porque realmente odia a Estados Unidos. No sé por qué está luchando tanto por quedarse ahí. ¿Tú sabes por qué? Sí, exactamente. Esta semana se le negó la apelación contra su deportación. Sí, la decisión correcta. Finalmente lo acerca un paso más a la deportación de los Estados Unidos. Ahora, para recordarles, Mahmoud Khalil fue uno de los líderes de los campamentos en la Universidad de Columbia, donde asistía como estudiante de posgrado, creo. Él era el portavoz de CU Columbia University Divest, el grupo que trabaja en contra de Israel. Había repartido volantes de Hamas durante los campamentos. Él aparece en cámara en eventos donde están quemando banderas estadounidenses, gritando muerte a Israel, alabando a Hamas, etc. Así es Mahmoud Khalil. Desde que el Departamento de Estado le revocó su tarjeta de residencia, ha estado haciéndose la víctima por todo Estados Unidos, siendo apoyado por organizaciones como CARE y otros grupos islamistas en el país que intentan evitar su deportación de Estados Unidos. Incluso presentó una demanda contra la administración de Trump por una suma multimillonaria que sigue en curso. Y no puede ser deportado hasta que al menos lleguen a alguna etapa de esa demanda, lo cual por supuesto fue intencional de su parte. Pero él hizo un tuit justo ayer, creo, quejándose de cómo el sistema de justicia ha sido increíblemente injusto con él, violando sus derechos, lo cual me parece sumamente irónico considerando que es sirio y argelino. No veo ninguna queja de su parte sobre el sistema de justicia en esos países, ni sobre cómo serían sus derechos en una situación similar en Siria o en Argelia. Pero supongo que lo va a descubrir porque al final va a terminar en uno de esos dos países. Así que, Shalom, Mahmoud. Eres mi patán de la semana. Bueno, gracias por eso, Emily, porque siempre nos encanta un patán con un final feliz. Y ojalá cuando lo expulsen de Estados Unidos, yo esté ahí con palomitas. Oh, Y fíjate que en toda su gira de hacerse la víctima, ¿dónde está ese bebé, el famoso bebé que tuvo su esposa, donde él decía que pobrecito de él porque su esposa estaba embarazada y todo eso? Supongo que no le importa tanto su esposa. no sé, creo que vimos a él y a la esposa. ¿La esposa es americana? No, no lo creo. Sí, es americana. ¿En serio? Bueno, pues va a tener que ir a Siria y acostumbrarse a lo que es ser mujer allá. Bueno, Shoshana, ¿quién es tu patán de esta semana? Shoshana, respira hondo. Vuelve. Es el Consejo Económico y Social de la ONU, ECOSOC, y Andy, ni me hagas empezar. Y todas las personas que están, o todos los países, supongo que están en ese comité de la ONU que nominaron al régimen islámico de Irán, ¿ok? Para el comité. Estos nombres son ridículos, pero nominan a Irán para el comité del programa y de la coordinación que da forma a la política de la ONU. Da forma a la política de la ONU y a los derechos humanos, los derechos de las mujeres y la prevención del terrorismo. Así que explícame cómo el régimen iraní, o sea, básicamente lo que van a decir es que las mujeres se cubran el cabello o las matan, sin derechos humanos y promoviendo el terrorismo. Eso básicamente va a ser todo su argumento. Está bien. Bien, podrías decir que la ONU siempre ha estado, ya sabes, controlada por el bloque árabe, ¿de acuerdo?
Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Sí. Canadá, Francia, España, Noruega, los Países Bajos, Australia, el Reino Unido, Suiza, Austria y Finlandia estuvieron de acuerdo con esto. Podrías decir que hay unas cuantas manzanas podridas, pero ¿qué hay de estas personas? ¿Y qué hay de estas personas que no se levantan y dicen que no, que son responsables de horribles violaciones a los derechos humanos? Y así, solo para que lo sepas, también China, Cuba, Nicaragua, Sudán y Arabia Saudita fueron incluidos en ese comité. Así que puedes esperar grandes cosas de tus impuestos en la ONU próximamente. Dios mío, realmente es difícil de creer. Mira, en realidad no lo es, porque estos son los países europeos sin carácter que están siendo rehenes del voto musulmán. Y por supuesto, Australia, que ya se ha ido al lado oscuro. Y ellos simplemente, de nuevo, parece que el tema de esta semana es que estas personas están firmando su propia sentencia de muerte con estas cosas. Está más allá de mi comprensión. Y la ONU ya es ridícula en este punto. Están firmando su propia sentencia de muerte y continúan condenando a Israel por violaciones a los derechos humanos. ¿Cuántas veces han dicho que somos los peores violadores de los derechos de las mujeres en Medio Oriente? Sí. ¿En serio? Sí. Quiero decir, es cierto que Israel, como cualquier país, tal vez hay muchas cosas que dejan mucho que desear en cuanto a los derechos de las mujeres, pero no se compara. No se compara con esos países. Israel, el único lugar en Medio Oriente donde una mujer árabe realmente puede votar. Está bien. Mi desgraciado de esta semana es alguien que fue una pequeña molestia para mí, como una mosca en mi visión periférica. No quería que él fuera un desgraciado porque no quería que fuera lo suficientemente relevante como para hacerlo, pero Zach Polanski, felicidades. Has pasado de ser una mosca en mi visión periférica a una mosca en el centro de mi visión y ahora estoy enojada. Zach Polanski es el líder del Partido Verde del Reino Unido. También es judío. Su verdadero nombre en realidad no es Zach Polanski. Es otra cosa y ni siquiera me molesto en buscarlo. Y Zach Polanski hace algunos años solía ser hipnotizador. Y su mayor truco, bueno, intentó actuar, no tuvo éxito y luego se convirtió en hipnotizador. Y su mayor truco o acto era que mientras hipnotizaba a mujeres, les hacía creer que sus pechos eran más grandes de lo que realmente eran. Ojalá estuviera bromeando, ese era el truco de Zach Polanski. Avancemos unos años y así es como han cambiado las cosas en el mundo, que hoy él es el líder del Partido Verde. Ahora, uno pensaría que por el nombre, el principal manifiesto del Partido Verde sería sobre energía verde, energía limpia y salvar el medio ambiente del mundo. Pero no, por supuesto que no. Porque ahora Zach Polanski, el judío de turno, se ha convertido en el tipo que en cada entrevista que hace condena a Israel. Dice que estamos cometiendo genocidio. Dice que somos un régimen de apartheid. Simplemente dice cualquier cosa que se le ocurre. Y a eso ha dedicado su plataforma. Acaban de aprobar o intentaron aprobar una votación diciendo que el sionismo era racismo. No estoy segura si se aprobó o no, pero él estaba al frente de eso. Tanto así que su propia familia se está desvinculando de él porque su familia son sionistas. Su madre, los que protestan, y su madre dijo, si él es elegido, me voy a Israel. Así de ridícula se ha vuelto la situación. Es triste, es incómodo. Pero lo mejor de Zach Polanski es que es judío, pero también afirma que es gay. Ahora, si ves este video, verías que todos mis amigos homosexuales que se respetan a sí mismos dirían que él no es uno de los nuestros porque no sabe vestirse y ciertamente no sabe bailar. 10,000 puntos. Él está listo para bailar más en casa. Así que lo que quiero decir sobre Zach Polanski es que eres un chiste. Y el hecho de que ahora seas la líder de un partido que la gente está tomando en serio es exactamente la razón por la que la situación se ha puesto tan mal. Porque hace 5 años eras hipnotista y ahora estás tratando de hipnotizar a todo un país para que piensen que tienen pechos más grandes. Así que Zach Polanski, tú eres, y de verdad me enoja que te volvieras tan importante que tuve que nombrarte el patán de la semana, pero eres mi patán de la semana. ¿Por qué un hombre gay haría que las mujeres piensen que sus pechos son más grandes? Bueno, en realidad no creo que él sea gay. Bueno, me doy cuenta
Es inquietante. Creo que está fingiendo ser gay para neutralizar el hecho de que es judío y encajar con los progresistas. Porque no creo que ninguno de mis amigos gays diría que este tipo tiene estrategias. No, no lo creo. Pero bueno, podría estar equivocada, no lo sé. ¿No acaba de tener el Partido Verde un gran escándalo? Se filtró uno de sus chats internos y había un montón de tonterías viles y antisemitas impactantes. Y él es el líder de este partido. Sí, tiene sentido. Así que él es el típico. Él estaba junto a mí en el programa de Piers Morgan cuando estuve ahí en el estudio la última vez. Sí, sí. ¿Cómo? ¿Estabas debatiendo con él? No estaba debatiendo con él, pero él fue el entrevistado anterior, así que estábamos sentados uno al lado del otro. E incluso en esa entrevista, exactamente como dijiste, no se trataba de eso, se trataba de su carrera política. Pero él está hablando de Israel, del genocidio israelí. Y yo pienso, oye, ¿quién eres tú? O sea, no tienes nada que ver con esto. Y además, ve al dentista, hombre. ¿En serio? Mira, mi esposo es un gran dentista y sé que es Israel, lo cual para ti es un problema. Pero sabemos que si necesitas ayuda, si eso es lo que podemos negociar aquí para que te calles. En fin, ese es mi patán de la semana. Ahora, tenemos que limpiar nuestras almas con buenas vibras porque siempre tenemos que terminar con una nota feliz y la nota feliz son nuestros héroes. Y por cada patán hay muchos, muchos héroes. Shoshana, ¿quién es tu héroe esta semana? Mi héroe de esta semana es muy relevante para hoy. Esta noche comienza el Día de la Memoria del Holocausto en Israel. Y como he mencionado antes, soy nieta de sobrevivientes del Holocausto. Para mí, todos los que cuentan su historia, todos los que siguen recordando lo que le pasó al pueblo judío, tanto individualmente como nación, son héroes. Mis abuelos reiniciaron sus vidas 3 veces cada uno después de perder hijos y esposos, y en 3 países diferentes, y cada uno hablaba 5 o 6 idiomas porque tenían que seguir aprendiendo. Y la resiliencia del pueblo judío, la resiliencia de la nación de Israel y la resiliencia de las personas que quieren vivir nunca jamás podrá ser quebrantada. Así que recuerden que el pueblo judío ha pasado por mucho, no solo el Holocausto y no solo los judíos askenazíes. En todos los lugares donde estuvimos, fuimos perseguidos. Y gracias a Dios, ahora tenemos nuestro propio país que defendemos. Mis héroes son aquellos que siguen defendiendo y aquellos que siguen contando las historias y nunca olvidan de dónde venimos. Amén. Y sabes, cuando hablas con cualquiera de estos sobrevivientes del Holocausto que ya están bien entrados en los 80 y tantos, son duros como el acero. Estas son personas fuertes que pasaron por muchísimo y aún así reconstruyeron sus vidas. ¿Sabes? Simplemente siguieron adelante, que realmente es la historia del pueblo judío. Así que gracias, Shoshana. Gracias por mencionarlo. Emily, ¿quién es tu héroe? Así que mi héroe no es ni de cerca tan profundo y significativo como ese. Pero esta semana voy a elegir a los Emiratos Árabes Unidos porque creo que han sido muy firmes durante todo este conflicto. Han sido muy firmes en cuál es su posición, la cual han declarado explícitamente en varios idiomas, de una manera que la mayoría de los otros países que han sido atacados por la República Islámica de Irán durante este tiempo no lo han hecho. Es importante saber que los Emiratos Árabes Unidos recibieron más drones y misiles que el Estado de Israel en el pasado. Ya sabes, ¿cuántos son ahora? Unos 45 más o menos. 3 o 4 veces más, sí. Estaban bombardeando sitios civiles dentro de Dubái, Abu Dhabi, en todo el territorio de los Emiratos Árabes Unidos. Estaban bombardeando infraestructura, sitios energéticos dentro de los Emiratos Árabes Unidos. Crímenes terribles, crímenes de guerra, de hecho, se cometieron contra los Emiratos Árabes Unidos. Y hemos visto que los Emiratos Árabes Unidos han hablado abiertamente en contra, incluso en contra de las negociaciones, creo, o al menos de la manera en que se planteó inicialmente. Y pidiendo a la Casa Blanca, a Trump, que continúe la lucha contra la República Islámica hasta el final, tratando de encontrar soluciones para reducir su poder e influencia en la región y responsabilizando a los líderes europeos y occidentales por su fracaso y su cobardía al enfrentar a la República Islámica de Irán, incluso cuando se trata de su propia energía. Afecta a su propia población, como lo que hablamos sobre el Estrecho de Hormuz. Así que ha sido realmente inspirador ver esto. Y vemos una nueva alineación de potencias globales con los Emiratos Árabes Unidos y algunos de los otros estados del Golfo alineados, junto con Ucrania, Estados Unidos e Israel, en contra de otros países, incluso algunos de Occidente, que se están alineando con dictaduras. Y hay una verdadera división ocurriendo en este momento. Y vemos que parte de Europa del Este también está apoyando a Israel en esos temas. Pero Europa Occidental, o sea, ya está perdida. Sí. Pero sí, ese es mi héroe de la semana esta semana. Ellos fueron el héroe. Los Emiratos Árabes Unidos, ya sabes, primero que nada, fueron el primer país en aceptar los acuerdos de Abraham. Ellos fueron quienes dieron el primer paso. Ellos fueron las personas valientes que aguantaron el primer golpe.
Y ellos tienen una visión muy clara sobre la intolerancia, mucho más. ¿Sabes? La ironía es que ahora no les están dando becas a sus estudiantes para estudiar en el Reino Unido porque dicen que estarían radicalizando al Reino Unido. Es una locura, es una locura. Es una locura. Es una locura, son maravillosos. Todas tenemos amigas de los Emiratos Árabes Unidos que estuvieron con nosotras durante estos años tan difíciles. De alguna manera te muestra que la maldad y la estupidez no son mutuamente excluyentes, porque Irán ha estado bombardeando, atacando a los Emiratos Árabes Unidos y a otros estados del Golfo. Y pensarías que Irán tal vez sería cuidadoso con eso para intentar que se volteen contra Israel, para que esos estados se volteen contra Israel. Pero en cambio les lanzaron más misiles a ellos que a Israel. Eso es una locura. Creo que fue un error de cálculo por parte de la Guardia Revolucionaria Islámica, pero creo que pensaron que lo lograrían porque no están acostumbrados a sí. Pensaron que la presión global obligaría. Todo lo malvado y lo estúpido suelen ir juntos muy a menudo. Me encantan sus expresiones, Ruthie. ¿Quién es tu héroe esta semana? Bien, mis héroes son el pueblo iraní. Creo que en todas nuestras conversaciones sobre misiles, armas nucleares y altos al fuego, probablemente ellos se sienten olvidados hasta cierto punto. Porque se habla mucho, pero no se habla tanto de ellos ni de su capacidad para salir a las calles y cambiar su régimen. Bueno, no los hemos olvidado. Quiero decir, yo diría que los israelíes no los han olvidado, excepto por un puñado de israelíes que están en contra de la guerra. Creo que hablamos mucho sobre la resiliencia israelí. Me gustaría hablar sobre la resiliencia del pueblo iraní. Fueron abatidos a tiros en las calles. Escucha. Cuando salimos a protestar, no me importa de qué lado estés, nadie te mata a tiros. Y estas son personas que, es cierto, teníamos misiles, pero teníamos refugios antiaéreos y teníamos advertencias. El pueblo iraní no solo ha sido torturado y oprimido durante todas estas décadas, sino que recientemente ha sido acribillado y las mujeres han sido asesinadas y violadas solo por llevar mal puesto el hijab. Esas personas son muy valientes y me gustaría enviarles un mensaje. No los hemos olvidado en toda esta guerra. Es cierto que tenemos que deshacernos de las armas nucleares, pero estamos apoyándolos. Eso es lo que diría. De verdad los apoyamos. Y eso realmente cambiará la región y el mundo. Y sobre lo que mencionaste antes, Emily, creo que por lo que estamos viendo en Occidente, este tipo de liderazgo débil y sin carácter, creo que el futuro está en el Medio Oriente y el Este. De verdad creo que va a haber un reajuste estadounidense, ya que básicamente la OTAN ha desaparecido. Va a haber un nuevo tipo de OTAN con estos países suníes moderados. Así es como veo el futuro. Yo, ya sabes, y la India siempre ha mantenido relaciones con todos, pero creo que al final este nuevo reajuste va a cambiar el futuro del mundo porque esto no puede continuar. Pero son héroes muy, muy valiosos y los hemos tenido. Siempre mencionamos al pueblo de Irán porque sentimos empatía por ellos. Les hablamos. Sabes, Emily también está en contacto constante con ellos y sabemos lo valientes que son. Y déjame decirte, la diáspora iraní es la única que está apoyando a Israel. Y los judíos son los únicos que están apoyando a la diáspora iraní. Y eso es algo que no vamos a romper. Ese lazo ahora es para siempre, ¿sabes? Bueno, yo diría que ya era un lazo eterno desde la época de Ciro el Grande. Realmente existe una conexión entre estos dos pueblos que son originarios de esta región y que mucha gente no nota en la conversación. Y comparto cada palabra que dijiste. Estamos poniendo atención. Sí escuchamos tu voz. Sí vemos lo que está pasando aquí en Israel. Y vamos a hacer y seguiremos haciendo lo que podamos para crear conciencia sobre este tema. Amén, amén. Y ojalá podamos acabar con esos desgraciados. Está bien. Ahora, mis héroes de esta semana es algo que me toca muy de cerca. Alguien de mi familia resultó herido en Líbano en Shabbat y sufrió heridas moderadas luchando contra los terroristas de Hezbollah. Y ya sabes, fue algo que me tocó muy de cerca. Y eso me hizo despertar y darme cuenta de que aquí tenemos víctimas reales de guerra todos los días. Nuestros soldados, ya sabes, nuestros jóvenes hombres y mujeres han luchado valientemente en la guerra desde el 7 de octubre y, por supuesto, durante décadas antes. Pero esta generación ha librado esta guerra desde el 7 de octubre y a veces escuchamos las estadísticas y las noticias, heridos moderados, heridos graves o heridos leves, y luego ya nos salen las noticias.
Pero lo que tienes son héroes que luego tardan meses y a veces años en sanar de la guerra, de la lucha que hicieron para mantenernos a salvo aquí. Y ahora que está más cerca de casa, entiendo lo que son las heridas moderadas. Y créeme, no son moderadas. Y cuando escuchas a la gente decir que es una herida grave, esa herida grave es realmente grave. Y muchas veces está en la línea entre la vida y la muerte. Y una herida leve es que alguien pierda una mano. Eso es una herida leve. Así que quiero hablar de mis héroes. Todos esos soldados heridos. Y no solo heridas físicas, sino también heridas mentales y traumas, que no desaparecen cuando termina la guerra y no desaparecen cuando se declara un alto al fuego. Y están ahí con ellos y sus familias por mucho tiempo y a veces para siempre. Y como somos un país con servicio militar obligatorio, todos conocemos a personas. Todos estamos relacionados con personas que tienen alguna de estas lesiones o todas ellas. Así que mis héroes hoy y todos los días por quienes rezo son los soldados, nuestros valientes soldados y los que regresan heridos a casa. Y le pido a Dios todos los días que los sane rápido. Así que mis héroes son estos soldados y sus familias por soportar realmente las consecuencias de defender nuestras libertades. Y nosotros estamos en esa. Pero también todo el mundo. Quiero decir, estos jóvenes de 18, 19, 20 años están en la primera línea de la civilización occidental. Sí. Hoy en día se habla mucho de, ¿debería Estados Unidos apoyar a Israel? No queremos pelear las guerras de Israel. No es la guerra de Israel. Estamos peleando la guerra de Estados Unidos. Civilización, especialmente contra la civilización. Y sabes, para relacionarlo con el día de conmemoración del Holocausto, dije en una entrevista recientemente que es casi como una ironía hermosa pero dolorosa que fuimos las víctimas en la Segunda Guerra Mundial. Y hoy somos los libertadores del mundo. Y si no lo ves así, es porque no estás prestando atención. Así que de todos modos, en ese sentido, seguimos rezando por nuestros soldados, por todos nuestros soldados alrededor del mundo. Seguimos rezando por el pueblo iraní y por su liberación muy pronto. Y nos vemos la próxima semana. Gracias por vernos.